Vamos. Aníbal Troilo hizo parar el rodaje de una película. Esto así pareciera algo inédito y grave, ¿no? Que Pichuco hiciera parar el rodaje, como si fuera algo que él hubiera hecho adrede o inesperado. Pero la historia resulta distinta, y te voy a leer. Un inusitado episodio provocó a Aníbal Troilo durante el rodaje de la película Buenas noches Buenos Aires, a raíz del cual hubo que suspender la filmación, en la que intervenía junto a de las más populares figuras del cancionero porteño. El hecho, aparentemente increíble pero cierto, sucedió en los sets de filmación de los estudios San Miguel, sitios en la localidad de Bellavista, provincia de Buenos Aires, cuando se rodaba Pasaje de la más costosa superproducción argentina, que su director era Hugo del Carril, nada más y nada menos que Hugo del Carril. Aníbal Troilo, que hacía su presentación cinematográfica por primera vez en una película en colores, había concurrido a los citados sets de filmación, cuyo decorado ambientaba un inmenso escenario de más de 100 metros de largo por 80 de ancho, un patio de antaño, espacios espectaculares en lo que el protagonista animaría un cuadro denominado El Patio de la Morocha. Ubicados los intérpretes como disponía el director, le tocó a Pichuco situarse en su cuarteto sobre el escenario. Listos todos para la primera toma, apenas se dio la orden de acción, Troilo, como él solo sabe hacerlo, comenzó a ejecutar el tango Mi Noche Triste. Un silencio completo y absoluto tan intenso que parecía doler. Se adueñó de todos los presentes, nadie se movía, todos estaban pendientes de la ejecución, como que si lo que escucharan fuese una misa o un ritual. No habían transcurrido unos minutos apenas la filmación cuando, al darse la voz de corten para pasar a la toma siguiente, cuando un aplauso cerrado, unido a una ovación, llenó el ámbito de galerías de todos los ángulos. Artistas como Virginia Luque, Beba Vidar, Tito Lucierdo, que intervenían en la filmación ese día, confundían en las mismas exclamaciones de admiración junto con técnicos y operarios. Bien, gordo, bien, tocate sur, no, tocate María, no, barrio de tango, para que bailen los muchachos. Responso, la trampera. Las voces se atropellaban en los pedidos, unidas todas al reclamo de las distintas piezas en las que Troilo es autor. Hasta Hugo del Carril, su director, siempre tan serio en su trabajo, se quedó como paralizado en su lugar. Me hizo poner la piel de gallina, dijo con admiración, agregando: ¡qué bárbaro! Nunca creí que me iba a conmover de esta manera. Y Hugo del Carril se sumarían a las voces colectivas, victoriando a Aníbal Troilo. Se sumó el pedido de los demás, dándole la orden que se suspendiera el rodaje, para poder escuchar a Pichuco. Y Pichuco, hondamente conmovido, casi con lágrimas en los ojos, sin poder articular palabras, sorprendió por tan inesperada como innecesitada muestra de admiración, bajó la cabeza y, teniendo sobre el bandoneón como si rezara, comenzó a tocar. Y fueron 1, 2, 3, 4, 5 composiciones, y luego otra y otra. Así estuvo largo rato, tanto que nadie se dio cuenta del tiempo que estuvo haciendo ni cuántas piezas ejecutó. Ese día fue inolvidable para todos los que fueron espectadores y actores del suceso. Primero, porque se asistió a un inesperado recital de tango, y segundo, porque Aníbal Troilo protagonizó un episodio único en el país y tal vez en el mundo entero. Porque interrumpir una filmación no es nada común, sobre todo una filmación millonaria como la de Buenas noches Buenos Aires, y menos para complacer el pedido de la propia actores de la película. Me parecía una anécdota valiosa e interesante para contar, porque esto es lo que tenía Pichuco, era la admiración de sus pares. Pichuco no solo era adorado por el público, era adorado también por los pares. Los mismos músicos, actores y gestores culturales de su época han tenido siempre las más grandes palabras de elogio hacia Pichuco y hacia sus interpretaciones. En esa faz que Pichuco quizás haya destacado con tanta profundidad, ¿no? Porque el maestro Raúl Garelo decía que había que tener 5 monedas, ¿no? Que eran las 5 facetas que podía tener un músico: la de ser compositor, la de ser intérprete, la de ser director, la de ser su arreglador. Y Pichuco tenía todas esas características.
en una de esas, que era el intérprete, provocaba en los músicos tanta admiración que pocos pares lo han logrado. Y además, casi todos los que lo han podido vivir y los que lo podemos sentir a través de su obra, cada vez que escuchamos un tango de Pichuco, es como si fuera una versión diferente. Eso provoca en el público. Es cierto. Es así. O sea, siempre uno puede recrear ese tango, aún siendo la misma grabación, te recrea distintos sentimientos, distintas emociones. Esa es la magia de la Es un continuo descubrimiento. Es un continuo descubrimiento. Pichuco se lo puede seguir descubriendo. Tiene 498 fonogramas grabados. Hay más de 100 grabaciones inéditas o caseras que también dan testimonio de eso. O sea, existe un registro bastante amplio para conocer todo el recorrido de la obra de Pichuco. Desde 1938, que hace su primera grabación, hasta 1972, que hace la última. Hay de todo, pero nunca hay una falla. Esa es una de las características. Sí. Y bueno, quería compartir esto porque me parecía que era interesante poder entrar en la época, en el momento, en el relato crónico de ese momento, porque una cosa es vivirlo después, como estamos viviendo nosotros, después de pasado casi 48 años de fallecer. Podemos hoy protagonizar, chismeando en esos recortes, un poco de cómo se vivió en esa momento. época, sí. Muy interesante.